Universitario de Deportes se presentó en Trujillo para jugar frente a César Vallejo en lo que ha sido el primer partido del equipo ahora que dirige Fabián Bustos tras la partida de Jorge Fossati a la selección peruana y no vimos modificaciones salvo la portería. Estuvo Britos, que viene de ser campeón con el Liverpool del fútbol uruguayo, no tuvo mucho para resolver, no tuvo mucha participación, de hecho, básicamente por lo que fue el partido. Dos equipos aguerridos, dos equipos que se nota que están saliendo de una pretemporada fuerte, partido típico de aquellos primeros duelos que se juegan en el arranque del año que tranquilamente podrían haber sido partidos de práctica a puerta cerrada, pero que en esta vez coincidía con que Vallejo quería presentar a su plantel en la noche poeta. Porque equipos con carencias en cuanto a la búsqueda de profundidad, hoy la U no tuvo en Polo ni en Cabanillas a esos dos volantes por fuera que le dan la posibilidad de generar superioridad, le dan la posibilidad de generar ocasiones de gol y al final hubo contadas ocasiones para uno y otro, básicamente a partir de los errores que cometía el otro en cancha propia. A partir de ahí, tanto Vallejo como la U tuvieron las opciones más peligrosas, por no decir más claras, porque tampoco es que hubo situaciones tan claras, tan claras. Bueno, el partido después no fue y no es la noticia en Universitario. Antes de esto, jugó Dorregaray, un 9 que aparentemente va a necesitar de que Polo, Cabanillas, de que el juego de la U tenga una dinámica mucho mayor a la que mostró el día de hoy, que se parezca mucho más a la de las finales, sobre todo la del partido en el Monumental, en la que él propuso mucho más de lo que hizo en Matute, más allá de haber sido superior también Universitario en el partido final que terminó ganando con justicia 2-0 sobre Alianza en cancha justamente de los blanquiazules. Pero Dorregaray, un 9 que más allá de que tiene intenciones de salir a jugar, es un delantero para definir dentro del área, más que nada, ¿no? Y quizás la única crítica que puede haber a la U es que no le haya llenado de centros a Dorregaray, siendo el juego aéreo, el cabezazo, la técnica de cabezazo, creo que la mejor virtud que tiene para el gol. Además de saber aparecer y llegar y estar y tener esa presencia física y técnica en el área que le ha dado la chance de hacer muchos goles. Christopher Olivares, poco. Hablamos un poco de los jugadores que no hemos visto en la U y que recién estamos viendo. Pero en definitiva, todavía es muy pronto para hablar, para sacar conclusiones, para dictaminar sobre un rendimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo. Hubiese, por supuesto, seguramente el hincha de la U querido que Dorregaray u otro de los que jugaron por primera vez en el equipo crema muestren algo más para que lleve pues ese toquecito de ilusión hacia lo que se viene para la U, ¿no? Que es el año del centenario y por supuesto también lo que va a ser encarar Liga 1 y Copa Libertadores. Ahora, el más estricto hincha de la U dice, bueno, en el año de nuestro centenario no podemos jugar de esa manera. Sobre todo habiendo sido o habiendo terminado jugando tan bien en el 2023. Pero en fin, veremos qué pasa con el correr de estos días. La U se va a jugar ahora Miami contra Atlético Nacional. Creería que ahí va a llegar un poco más suelto, va a tener posibilidad de mostrar quizás frente a una mayor competencia, independientemente de que Vallejo se ha armado bien y tiene un buen técnico como Roberto Mosquera, siempre el fútbol internacional está un pasito arriba y creo que ahí la competencia se mide de una mejor manera por la categoría. La noticia, como decía, no está en lo que pasó en Trujillo. La noticia está en Arabia, ¿no? La noticia está en Arabia porque la U espera que esta semana se resuelva el caso Christopher González con su equipo, en el que me informan falta una firma para desvincularse justamente del equipo árabe, porque la U va a comprar a Christopher González. No es que va a traer a Christopher a préstamo, como por ejemplo vino en su momento Cristian Cueva Alianza, porque el técnico del Alfa T no lo quería. En esta ocasión lo que la U quiere es comprar a Christopher González, ser el dueño de Christopher González por los próximos años. Y esto se tiene que resolver a más tardar esta semana. Espera que se desvincule esta misma del club árabe para poder justamente establecer la compra del futbolista.
Eh, la U piensa que Christopher González es el mejor reemplazo para la posición que ha dejado Piero Quispe. Hoy arrancó Calcaterra, que es un poco lo que hacía también Jorge Fossati. No mostró mucho la U de Bustos, ¿no? Hablando del técnico, propiamente dicho. Fue una U muy parecida a la de Jorge Fossati, pero con una dinámica todavía muy inferior a la que mostró sobre finales del 2023. No vimos nada diferente como para decir esta es la mano de Bustos, ¿no? Quizás por ahí algunos movimientos en la salida desde abajo, cuando Brito jugaba con Riveros, una serie de movimientos que aparentemente quiere establecer a nivel de dinámica Fabián Bustos, también a la hora de la presión, ¿no? Sacando a los interiores para marcar a los laterales, dos delanteros con los centrales, dejar a Ureña siendo el que sobra y tratar de tener el respaldo de los dos carrileros para que no hagan tanto recorrido a la hora de la presión alta. Bueno, en fin, algunas cositas así mínimas, pero que todavía o sea, que también se hacían en determinados momentos con Jorge Fossati. No hay algo específico como para decir, mira, acá es toda de Bustos, ¿no? Que haya hecho no sé, algún cambio en particular o la titularidad de alguien en particular también. En fin, volviendo a Christopher González, la U espera que esta semana se resuelva el caso con el club árabe para poder traer a Christopher González, de quien piensan es la mejor opción y posibilidad de reemplazo para Piero Quispe. Esto hablando de la posición, porque son jugadores distintos. Christopher es un jugador con mucho más gol que Piero Quispe, con mucho más experiencia, con eliminatoria encima, con Copa América encima, que ha ganado justamente una experiencia importante en el fútbol árabe y a nivel de selección, que se fue de Cristal siendo la figura quizás del equipo rimense y también del campeonato. Y hay un poco de tirria, ¿no? Con Christopher González hablando del hincha de Universitario por lo que dijo en su momento en algunas entrevistas sobre el cuadro crema. Porque lo que dijo Christopher González, haciendo un resumen y tratando de no equivocarme respecto a lo que mencionó y declaró, fue que le pusieron en la balanza a la U y a Cristal y él eligió a Cristal porque tuvo un problema con Universitario, pero su problema no fue con la institución Universitario, no fue con el escudo, fue con las personas que en ese momento dirigían la U, que evidentemente no estaban haciendo bien las cosas. Entonces, ahí creo que Christopher González se equivocó, pero terminó en buenos términos con la gente de la U, porque cuando Christopher González ha venido a Lima de vacaciones antes de fin de año, Christopher González se juntó con Manuel Barreto, ¿no? Christopher González se juntó con Manuel Barreto. Manuel Barreto le manifestó la intención, probablemente en esa etapa, sabiendo que había una oferta importante por Piero Quispe y que era muy probable que lo dejen. E independientemente de eso, seguramente también pensaban en Christopher González, más allá de si se iba o no un jugador del medio campo. En este caso, quien fue la figura de Liga 1 2023, Piero Quispe, que terminó yéndose a los Pumas de la UNAM en México. Y allí hablaron mucho del tema este que les comentaba que tenía que ver con las declaraciones de Christopher González. Y por supuesto que Manuel Barreto es un tipo a uno, una muy buena persona, una persona que te habla de frente, una persona que le hizo ver a Christopher González que evidentemente pues, la U y el escudo no tenía nada que ver con lo que había sido la decisión de la gente que en ese momento dirigía al club y que de una u otra manera no trataron a Christopher González como deberían, habiendo sido campeón con la U en el 2013, con aquel equipo en el que estaba Ruiz Díaz, la Llena Gómez, el Polo, Flores, etcétera, con Ángel Comiso como técnico. Eh, y Christopher González, evidentemente, entendió, sabe que la U es mucho más importante que las personas que pasan, lo dijo Paolo el otro día, ¿no? O sea, alianza es alianza, las personas pasan, y en eso hay que darle toda la razón a Barreto, en este caso, también a Paolo Guerrero, cuando habló de Alianza Lima. Las personas no son la institución, y al final es muy probable, está muy cerca, 98%, que Christopher González sea nuevo jugador de Universitario para la temporada 2024, va a ser el fichaje seguramente
estrella del equipo, de la institución para lo que va a ser este año 2024, sabiendo que es un jugador que ya salió campeón con la U, que es un jugador que en su última etapa en el fútbol peruano se fue siendo figura, que fue de lo mejor que presentó Cristal en estas últimas etapas que tuvo también en Copa Libertadores. Es un jugador importante, Christopher González, ¿no? Yo sé que la gente de la U le agarró un poco de tirre, pero nadie puede negar que es un futbolista diferente, que es un futbolista con llegada, que es un futbolista con gol, que es un futbolista que cuando le tocó entrar, por ejemplo, en los partidos rumbo al Mundial de Qatar, en esta última etapa que tuvo Ricardo Gareca, fue determinante, le cambió un poco la cara al ataque de la selección, cuando veníamos siendo un poquito quizás predecibles en lo que significaba darse la Cueva, darse la Carrillo, apareció Christopher como para desequilibrar y mostrar pues a través de su talento que teníamos alternativas y que la selección había ganado un jugador. Después también es cierto que ha tenido malos rendimientos, como toda la selección en general en esta etapa última de Juan Reynoso, lo ha declarado ahora Luis Advíncula en la entrevista que vi con Jesús Alzamora, que independientemente de lo que pasó con Reynoso y todo, ha sido los peores partidos que ha tenido en su vida en la selección. Y sí, ¿no? Después los jugadores saben reconocer, saben muy bien, son los primeros en saber cuándo juegan bien, cuándo juegan mal, pero también se establece una dinámica colectiva, ¿no? Eso es el fútbol, o sea, un juego colectivo, finalmente que mientras la mayor cantidad de jugadores no estén bien, el equipo no funcione, no conecte, es muy difícil que pues haya un Neymar o un Messi, alguien que nos salve o alguien que podamos decir, bueno, este sí se salva, ¿no? Hay algunas excepciones, pero todos en defensa, como por ejemplo el caso de Aldo Corso, lo de Pedro Galese también, lo de Renato Tapia cuando le tocó ser central, en fin, no me quiero desviar tanto del tema, pero es un poco la opinión global de lo que pasa con Christopher González. La U espera la desvinculación de Christopher González, la compra del jugador y que sea pues el anuncio estrella de lo que va a ser el centenario del cuadro merengue, habiendo ya, por lo menos a nivel Christopher González y actual dirigencia de la U, llámese Manuel Barreto, que es el director deportivo del cuadro merengue, ha habido limado pues aquella situación en la que Christopher tuvo estas declaraciones, que a mi parecer no fueron desafortunadas, sino que fueron al contrario, sinceras, sabiendo que la gente que había estado ahí le había jugado mal y sabiendo también que él había salido en universitario y había salido también campeón en el 2013. En lo que se equivocó Christopher González en estas declaraciones fue en culpar a la U como institución, como escudo, y no a los responsables. Y probablemente eso tenga que ver muchas veces pues con que las personas en general, no los futbolistas solamente, obviemos los nombres propios, ¿no? Cuando establecemos una crítica o cuando establecemos alguna opinión. Eh, y probablemente a veces lo hacen para cuidarse, para no alargar el problema, para que esto no genere pues una polémica innecesaria, pero en fin, bueno, al final tienes que hacerlo porque estaba quedando mal con la institución, con el escudo, Christopher González. Esa es la noticia del lado de la U. En su momento hubo una propuesta de alianza también para Christopher González y también hubo una propuesta de Sporting Cristal, pero cuando se ha seguido en el tema, la U ha sido el equipo que ha estado ahí, 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 ahí. ¿Y por qué? Evidentemente ha presentado una aparente oferta que es inigualable para los otros dos equipos que mencionamos, en este caso los otros dos grandes del fútbol peruano. La U quiere a Christopher González, al 98% podríamos decir que va a llegar, va a jugar en el fútbol peruano, quiere desvincularse de Arabia, Christopher González, no quiere jugar en segunda Arabia, quiere estar o sea, si Christopher González estuviera en la primera división del fútbol árabe jugando contra Benzema, Kanté, Cristiano Ronaldo, es otra la historia, pero en segunda encuentra mucho mejores posibilidades de volver a su mejor rendimiento y tratar de alcanzar justamente el mismo para poder entregárselo a la U y después a la selección jugando en Universitario, en su centenario, en el campeón actual del fútbol peruano, jugando la Copa Libertadores en fase de grupos. Creo que es muy racional la decisión de Christopher González de dejar Arabia. Y esto también tiene que ver con una situación que no está estrictamente vinculada a lo futbolístico, sino también a lo personal. La vida de Christopher González en Arabia es buena,
Se lo pueden preguntar, él estaba feliz allá, nosotros lo entrevistamos con Raymond Manco también a fines de año pasado, o a fines de la temporada del año pasado en Arabia. Él mostró toda su conformidad con lo que está viviendo, sus posibilidades económicas sobre todo, pero en definitiva también pues hay un punto en el que te tienes que sentir muy cómodo, ¿no? Y cuando no encuentras comodidad y cuando ves que no es fácil la vida para tu familia, llámese su esposa, porque la cultura es otra, la religión es otra, ya empiezas a pensar en los dos y en qué es lo mejor para ambos y qué es lo mejor para ti y para ella y en el aspecto familiar. Y bueno, si se le presenta esta oportunidad importante, creemos que hace que Christopher González pues termine decidiendo y confirmando que lo mejor es salir de Arabia para jugar en Perú. Todo esto en base a una información que uno ha recabado, ¿no? Por supuesto que sería genial hablar con Christopher, preguntarle, una vez, por supuesto, que haya decidido, haya decidido, no, haya finiquitado todo lo que quiere resolver en el corto plazo para eh, poder volver al fútbol peruano y jugar en Universitario de Deportes. Bueno, me he centrado un poquito en el caso Christopher González porque desde lo futbolístico, pues el partido, seamos sinceros, no dejó casi nada, ¿no? O sea, de los fichajes, o sea, nos gustaría hablar qué interesante es Orregaray, la verdad que poco o nada, y tenía que ver con el partido en sí, no con las condiciones del futbolista. Hay que verlo ahora en Miami contra Atlético Nacional y en los otros partidos, la Noche Crema, etcétera. Lo mismo, lo mismo para Christopher González, lo mismo para Britos, por supuesto, ¿no? Que son hasta ahora los fichajes que ha tenido el cuadro estudiantil. Yo diría y pienso, más que diría, pienso, ¿no? Que con Bolívar y Cabanillas creo que hay una buena competencia. No sé si lo de Polo y Ancajima es igual, sabiendo que Polo es un jugador que se lesiona poco, pero que probablemente esté a nivel de selección, ahora sobre todo que ha ido a Jorge Fossati, entonces va a perder algunos partidos. Creo que la U podría buscar un jugador que tenga un pleito mucho más cercano a como el que tienen Cabanillas y Bolívar con Andy Polo. Creería que ahí tiene que reforzar. Creería que le falta un delantero más para suplir a Urruti, más allá de lo que ha sido la contratación de Christopher Olivares. Creería que le falta también un jugador probablemente para el reemplazo de Ureña. ¿Por qué no pensar en Concha, por ejemplo, ¿no? Jugando ahí con un respaldo de tres atrás, creo que podría ser un jugador importante porque tiene más o menos, bueno, no los voy a comparar. Ureña sí ha tenido un año increíble en la U, viene de ser bicampeón del fútbol colombiano con Tolima, pero en definitiva, Concha puede estar camino a ese nivel. ¿Por qué? Porque es un jugador enlace, como lo es Ureña, ¿no? De recibir de los defensas, de saber perfilarse, jugar, pase corto, largo, y establecer pues esa conexión que tu equipo necesita entre la defensa y el ataque. Incluso el medio campo. Bueno, este ha sido el video de hoy. Suscríbanse como siempre, denle la campanita, denle like a esta publicación. Como siempre, nos vemos en un próximo video.